Sí, porque sin duda alguna, efectivamente, está José María, voy a ello. El taller que tuvimos estos 5 días con estos 55 artistas, efectivamente no solo estaba Antonio López, sino que también estaba José María Mezquita, que nos acompaña también aquí, Jorge Abad, que también está aquí. Sin duda alguna, sois 3 grandes de la pintura y es todo un honor haberos tenido con nosotros aquí estos días en Medina de Río Seco. Nosotros desde España Creativa no tenemos la sede aquí en Medina, pero sí que nos hemos sentido como en casa, nos hemos sentido acogidos y espero que vosotros también os hayáis sentido así. Entonces, bueno, pues este coloquio que iniciaremos nosotros, pero que luego queremos abrirlo al público y también a los compañeros Mezquita, Abad y los 55 artistas, pues queríamos empezar un poco introduciendo el debate, ¿no? Ayer vimos la película tuya del Sol del Membrillo. Sí, vimos esa película que, bueno, sin duda alguna nos habla, es una película yo creo que atemporal, que habla de la vida, del ciclo de la vida, del tiempo, ¿no? La diferente percepción del tiempo, que eso también creo que es muy importante, que nos hables un poco de tiempo y de la vida y bueno, pues cómo percibe un artista en su espacio, un universo infinito, cómo es posible hacerlo en un espacio pues cerrado, ¿no? Que aparentemente puede ser cerrado, pero al mismo tiempo es infinito con tu imaginación, ¿no? Y bueno, pues a modo de introducción, que no hace ninguna falta, como sabéis, Antonio López pues es de Tomelloso, de La Mancha, nace en esos años complicados, 1936, se va muy joven a Madrid, ¿no? A sus 13 años, me parece. El año 49. Exacto, sí, eso es. Y muy precoz, también nos hablará un poco de la importancia de la figura tan relevante que es su tío en su pintura, ¿no? Antonio López Torres. Yo creo que es muy importante que lo destaquemos. Y también muy importante tu paso por la Academia de San Fernando, donde conociste pues, a grandes como Lucio Muñoz o Enrique Gran, que veíamos en la película, ¿no? Todo eso pues, le ha llevado pues, su trabajo, su esfuerzo, su autenticidad, su sinceridad y verdad con las cosas, que yo creo que es, para mi gusto, la mayor virtud de Antonio López. Es una persona de lo más auténtico que he conocido. Se transmite en tu pintura la luz también, la importancia de la luz, lo mismo que, bueno, ya sé que no te gustan esas comparaciones, pero con Velázquez, pero yo creo que Antonio López va a ser, o se va a convertir en la historia, en ese Velázquez del siglo XXI. Él es muy humilde, yo ya lo sé, pero bueno, sí, no pasa nada, ya lo veo. Cualquiera dice nada. Lo sé, Antonio, si fuera la primera vez que hablamos, pero bueno. Entonces, en medio de todo esto que te he comentado, si te parece, bueno, pues empiezamos contándote un poquito, tu vida, cómo ves la sociedad actual. Pues es que has propuesto tantas cosas. Exacto. Pues vamos a empezar desde un principio. Empezamos por la película. Empezamos por la película, por ejemplo. Que la vieron anoche unos cuantos. Exacto. No todos, porque bueno, estaba lleno. la pasasteis a una hora. Pero estaba lleno, Antonio. Sí, estaba lleno y lo más curioso es que no se levantó tampoco nadie. Claro. Pues es una película que empezó como un corto.
un grupo de personas que estaban en la cultura de aquella época, hablo del año 90 o del año 89. Estaba Aute, el cantante, estaba el creador de una revista que se llamaba La Luna. Era la gente como muy moderna y que tenía conexiones un poco con el poder. Entonces decidieron hacer un grupo de cortos, una serie de cortos, reuniendo un pintor y un cineasta. Entonces, entre los cineastas pues, estaba Almodóvar, estaba Berlanga, estaban Víctor Erice, estaría Saura, supongo, había unos cuantos. Y cada uno eligió un pintor, cada uno de estos cineastas. Entonces, a mí me unieron a Víctor Erice, porque pensaban que teníamos algo en común. Y me llamó Víctor Erice, a mí me lo dijeron, yo dije que encantado, nos daban 10.000 pesetas a Víctor y 10.000 pesetas a mí por hacer el corto. Yo estaba muy contento porque me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho Erice y no me costaba nada hacer el corto. Se trataba de rodar, no más que de mi vida, de mi trabajo. Durante ese verano del año 90, Víctor Erice, que le costó decir que sí, porque no lo tenía muy claro. Y le insistieron muchísimo, se invitaron a cenar, no por mí, sino para ver si Víctor aceptaba. Él no lo veía claro, el corto así, rodado así de encargo. Él estaba acostumbrado a las dos películas anteriores a hacerlos con un guión y hacerlos a partir de un asunto que le interesaba mucho ya previamente. Por fin dijo que sí. No dijo que sí al principio. Ese verano, antes de decir que sí, estuvo siguiéndome en el trabajo que estaba haciendo. Yo estaba haciendo una pintura en un cerro que se llama Almodóvar, por allí en las afueras de Madrid. Estaba pintando por la tarde un cuadro en donde vivió Lucio Muñoz, en la calle de Hilarión Eslava. Me seguía con una camarita, llegaba por allí y rodaba. Y ya cuando acababa el verano, me dijo, tengo que hablar contigo, vamos a cenar. Entonces, bueno, pues estábamos charlando y me dijo, yo no veo, yo no puedo hacer. ¿Te dijo que no? Me dijo que no, claro, me dijo que no. Y yo dije, bueno, pues muy bien. Bueno. Y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Que ahora ya empezaba octubre. Esto era a finales de septiembre. Y yo le dije, pues mira, yo tengo una casa, a todo esto él no conocía nada de mi vida. Me conocía a mí como pintor, como yo a él de cineasta, pero no lo conocía. Antes de todo esto, él me visitó en el estudio, me dijeron, espera que te llame Víctor. Es que Víctor era una persona con la que había que tener cuidado. Y había que dejarle que él tomara la decisión. Y me visitó en el estudio y me dijo, ¿a ti qué te gustaría que hiciéramos? ¿Tú qué ves? Y yo dije, mira, yo he tenido dos sueños hace muchos años, que a mí me han dejado una huella enorme. Y se los conté. Uno de ellos, el que yo estaba en Tomelloso, en la plaza donde estaba mi casa situada, donde estaba mi casa, había plantado unos árboles de membrillos, estábamos enterrados en el barro y yo veía que los membrillos estaban pudriéndose, les oía pudrirse. Y todo esto lo veía de lejos, a cierta distancia. Y eso, y había luego después otro sueño. Él dijo, sí, pero todo eso es muy difícil de representar en el cine. Total, que durante el verano Víctor me siguió en el trabajo. Y es cuando ya cenamos y me dijo, yo no veo la posibilidad de hacer este corto. Él tiene mucho respeto por su trabajo, mucho más que casi ninguno de nosotros. Él, si no lo ve claro, no se mete, porque el cine, hacer una película no es hacer un cuadro, que si no te sale lo tiras. Ahí hay mucho compromiso, hay dinero por medio, todo eso. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, mira, mañana o pasado yo tengo un jardín, hay árboles frutales, hay un membrillero muy joven que está cargado de membrillos, yo lo voy a dibujar. Y me dijo, empezamos. Ahí vio todo.
ya se dio cuenta de que ahí había algo, un mundo, un punto de partida que a él le resultaba sumamente atractivo. Y nada, pues empezó la película, se llenó el jardín, había por lo menos 30 personas. Lo del cine es una cosa tremenda. Y sobre la marcha, Víctor pensó que en un corto no cabía todo lo que él sentía que podía ser todo ese mundo representado. Y bueno, pues habló del largo, sufrieron problemas, y de repente nos encontramos nosotros de productores de la película. Son los productores, vosotros. María es productora. María es productora. Era productora ejecutiva, ¿no? Productora ejecutiva. Me encanta. A todo esto, pues la gente que se quedó pues sin la película, sin el corto, pues fue detrás de nosotros como los abogados, públicos, ¿no? Todo eso fue un padecimiento, sobre todo para Mario, muy grande para todos nosotros. Pero había que seguirla porque así tal y como estaba no se podía hacer nada con ella. El Ministerio de Cultura se portó muy bien, nos dio dinero. Bueno, fue un problema económico, aunque fue una película barata, fue un problema económico enorme. Pero el premio fue una película preciosísima. Yo creo que no hay ninguna película que yo haya visto del mundo del arte, del mundo del trabajo del arte, del nivel de la película de Víctor Eriz. Una sutileza. Sí. Para el tiempo. Sí. Bueno, pues eso es un poco sorprendente. Y ahí está el sueño al final de la película. Y al final de la película incluyó el sueño. Exacto. Ahí incluyó el sueño. Aparece la música, porque a Víctor no le gustaba la música durante todo el rodaje, no usó para nada la música, eran los sonidos naturales del viento, del tren que pasaba por allí. Él se quedaba asombrado de la cantidad de cosas que pasaban en un jardín. Eso es lo que te quería decir, o sea, es un universo infinito que está en un espacio cerrado. Había unas gentes allí que estaban trabajando, unos albañiles, no sé si de Rumanía, no sé de dónde. Sí. Había un pintor, un amigo nuestro muy joven que estaba pintando allí. Él no salió, él decidió no salir de ese espacio. Él salió en algún momento para rodar alguna cosa, pero toda la película transcurre en ese espacio pequeño. Sí. Y luego las conversaciones. Eso es el mundo. Sí. Ahí está. Y luego las conversaciones eran con Enrique Gran, ¿verdad? Y entonces interesantes. me decía, bueno, y aparte de dibujarte, ¿qué pasa aquí? Y decía, mira, yo tengo unos amigos que a veces nos visitamos, pues ¿por qué no les llamas? Vamos a llamarlos. Y al primero que llamé fue a Víctor Eriz, digo a Enrique Gran, y se quedó muy impresionado por la figura de Enrique. Él estaba muy impresionado por el mundo nuestro, porque él viene de una parte del mundo del arte muy intelectual y se encontró con unas gentes que no eran muy intelectuales, que éramos todos nosotros. Y luego estaban los que habitaban. Eso lo entendió muy bien y lo respetó. Él sabía lo invasivo que era el cine para personas que estaban haciendo cosas que las hacían en soledad. Y ahí te encontrabas con unas cámaras, con unos aparatos que asomaban por ahí, que recogían el sonido, y él lo realizó todo con una delicadeza y con una discreción enorme. Lo que pasa es que el cine es muy invasivo. Claro. Pero aún así terminaste ese cuadro de... No, el cuadro no acabó. Ahí es verdad que yo le dije, yo quiero hacer un dibujo, y dice, entonces voy a tener que rodar en blanco y negro. Y dije, bueno, como era un corto, digo, bueno, pues yo empiezo la pintura, sé que esa pintura no se puede hacer ya en esta época de ese tamaño, pero ¿qué más da? Sí. Claro. Pero como ya siguió, pues el cuadro ya, pues en un momento en que separaron las cosas, hubo conflictos, yo empecé el dibujo, dejé el cuadro. Claro. Y la película ya siguió con el trabajo del dibujo, había dejado la pintura y siguió con el tema.
Fue muy bonito, se llevó a Cannes. En Cannes la gente se salió del cine, casi toda. Pero fue... Porque es una película para una familia corta, pero va a ser una película para siempre. Es decir, efectivamente, es atemporal. Hay un arte que es así. Sí, sí. Claro, claro. No es lo que el viento se llevó. Bueno, y hay temas que se tocan en la película que son muy interesantes. Por ejemplo, fue un mérito de Mari. Cuando sí. premiaron la película en Cannes, tuvo 2 premios. Pues él subió al escenario solo. Ni Mari ni yo subimos, claro. Y lo único que dijo es gracias, Mari. Pero no hay habitual escenario. Gracias, Mari. Porque Mari fue ahí muy valiente. No, y en la película se ve sí. que dirige un poco también esa casa, ¿no? Que en la película película también se ve un papel muy importante de ella, tanto desde el punto de vista profesional, con su propio estudio. Él rodó como casi 20 horas. Él podía haber hecho 2 películas o 3 películas. Él estuvo un año montando y construyó esa película con trocitos de todo lo que había rodado. Te estaba comentando que hay muchos temas muy interesantes, y me remito de nuevo a Enrique Gran, cuando estáis contemplando el cuadro de Miguel Ángel, ¿no? Y estáis hablando un poco de esa figura, el tema... Es muy difícil, mira, cuando se limitaba la cámara a rodar lo que estaba ocurriendo de verdad, eso es muy fácil, eso es muy fácil. Yo he pintado en la calle y a mí no me importa, pero cuando ya tienes que hablar, cuando llega la visita de los chinos, y es una visita que ocurrió antes, y yo le dije, mira, hace unos días ha habido aquí una historia china muy inteligente, yo no sé por dónde anda. La localizamos. Entonces se reconstruyó la escena de la chica historiadora china que viene a mi casa por primera vez. Todo eso. Había veces que no salía bien y había que tocar. La conversación, por ejemplo, de cuando llega Julio López, llegan mis amigos muy vestidos para ir a un estreno, a una inauguración o algo, les van a buscar, pues hay una conversación de Julio y de Luce Muñoz, que eran personas con muchísima inteligencia, sabían muchísimo, pero la primera conversación que tienen, yo le dije, Víctor, hazme deshablar otra vez, porque no sabes. Claro, repetir una conversación sí que es muy complicado. Pues la segunda vez sale mejor. Muy bien. Un mérito nuestro, que yo estoy muy contento de haber contribuido a que Víctor hiciera esa película tan maravillosa. Tan maravillosa, doblemente maravillosa, porque ahí Víctor Erice no trabaja con su material, trabaja con el nuestro. Entonces es una suma del mundo suyo, de su sensibilidad y de la sensibilidad que podía tener Mari, que podíamos tener todo lo que me rodeaba a mí. Todo eso, él lo supo ver y respetar y valorar en la película. Entonces es una película que no es tan verice como las otras, pero a mí me parece es una virtud. Que no sea tan verice como las otras. Bueno. No, yo no digo nada porque no quiero. No. Vale, pero... Están muy bien las otras. Sí, yo creo que bueno, cualquiera de ellas. La película, por supuesto, como decimos, una joya, una maravilla, que yo creo que esto ya... Valorada en el mundo. Sí, o sea, en el mundo del cine. Esto ya queda para la historia. Y ha tenido una influencia enorme. Hacer una película larga de ese nivel a partir de una cosa que podía haberse quedado en un documental. Exacto, ¿no? Y haberse sabido meter en esa película que han estrenado y que han premiado en San Sebastián de Serra, este director moderno catalán, pues es lo mismo, pero sobre el mundo de los toros. Este hombre, a partir de la película de Torres.
Y Antonio, pasamos de la película, vamos a tu vida, el tema que nos interesa siempre a todos, ¿no? Lo maravilloso que es que sales de Tomelloso, llegas a Madrid tan joven, 13 años... Sí. Fue un riesgo enorme para mis padres, para mí, pues tomar una decisión de pensar que a los 13 años se sabe que una persona es un pintor. Es que eso es casi imposible de saber. Podía haber sido un enorme error, una frustración enorme para mis padres, para mí también. Yo estaba encantado, yo estaba en la gloria. Salir de Tomelloso en ese momento, que yo ya había aprendido máquina y contabilidad para colocarme en una oficina. Yo eso odiaba. Yo quería ir al campo, pero mis padres no me dejaban. Porque pensaban que mi trabajo en el campo, lo que se piensa ahora, que es muy duro. Y de repente se cruza la pintura y me encuentro en Madrid. Y allí en Madrid, pues, en el Museo de Reproducciones, que lo que ahora es, bueno, todo eso estaba con esculturas, con reproducciones en yeso de toda la historia de la escultura de Occidente. Allí estaba Grecia, estaba Roma, estaba Miguel Ángel, estaba Donatello. Para dibujar allí, a mí aquello me pareció algo impresionante. Yo cuando entré allí y vi la mitad de esa motracia sobre esa peana enorme que tiene, que es como la proa de un barco, volando en la sala grande, debajo del techo de Lucas Jordán, yo pensé, bueno, qué suerte tengo, esto es algo fantástico. Sí. Y como yo entonces pensaba que ser pintor era copiar bien las cosas, yo las copiaba bien, yo estaba tan tranquilo. La cosa se complicó. Cuando empezaste con el natural, ¿no? Cuando empezaste con el natural en la escuela. No, cuando empecé a saber un poco más. Ajá. Háblanos de eso. Cuando eres ignorante, te conformas, piensas que lo sabes todo, que lo no, que copiar las cosas es suficiente. Por eso, hablamos de cómo se da ese salto a ese descubrimiento del... Pues avanzando y sabiendo más. Cuando entré en la escuela yo conocí, claro, eran compañeros míos, yo era muy joven, era mucho más joven que todos los demás y sabía menos que todos los demás. Yo sabía algo por mi tío. Mi tío me enseñó los primeros pasos de la pintura. Me llevó a Madrid. Todo eso lo hizo fantástico. Pero no me habló mucho de todo lo demás. Él no lo necesitaba, pero yo sí lo necesitaba. Y lo fui sobre la marcha, fui conociendo compañeros de mi curso, de cursos de un año delante de mí, que me empezaron a hablar y yo, bueno, pues, de que ya no era copiar solamente, que era hacer una interpretación, crear algo, en fin, bueno, lo que es de verdad el arte. Y poco a poco pues, fui dándome cuenta de toda la complejidad del mundo artístico, de lo difícil que es alcanzar algo de conocimiento, todo eso en nuestra época. ¿Y cómo ves ahora las facultades de Bellas Artes en comparación con lo que tú viviste? Vamos a ver. Perdona el feedback que te he hecho ahí. No, todo se puede decir. Pintar es muy difícil y enseñar es muy difícil. Pintar es muy difícil y enseñar es muy difícil. Entonces, en el mundo de la enseñanza, en general, mucha gente, cuando yo empecé a conocer el arte moderno, y pues Picasso, Dalí, a mí me enamoraba el arte antiguo y todo el arte moderno me empezó a seducir de una manera enorme. Lo entendí enseguida muy pronto, muy pronto. Era muy joven y me influí de Picasso, de Dalí, de Giorgio de Chirico, de Chagall. Me gustaba muchísimo todo lo que llegaba hasta mí del arte moderno. Lo que llegaba hasta mí del arte moderno era todo menos la figuración.
Los grandes figurativos de esa época yo los conocí ya muy tarde, pero en mi formación no contaron para nada porque no llegaban a mí. No había libros, ni había un historiador que te hablara allí en las clases de esa gente de las que estamos hablando siempre en los talleres, de los figurativos de nuestra época. De modo que, pues no sé. De modo que, por ejemplo, los jóvenes que tienen a su alcance internet, que pueden investigar, no, tienen iba más a decir una cosa muy... que Dila. Los pintores que viven de la pintura, que se puede vivir bien, no están en la enseñanza. Eso es muy grave. Pues sí. Eso es muy grave. Yo pienso ¿Y por qué crees que no están? Pues porque están mejor en su estudio. Entonces pueden hacer talleres, pueden hacer, ocasionalmente pueden rozar todo eso, pero estar en un curso, y otro curso, y otro curso, y otro curso, y 5 años, como mi tío, que estuvo desde los 28 años hasta los 70 que se jubiló, dando clases, eso no hay que lo soporte. No es que no lo soporte, está fantástico. Pero si eres un pintor y vives de la pintura, eso es lo primordial. Entonces, ¿cómo podías incorporar a esa gente a la enseñanza, revelar las facultades, invitándoles, trayéndoles de cierta manera? Que fueran allí, que los alumnos los vieran, pudieran hablar con ellos y que les dijeran unas cuantas cosas, si no se trata de estar horas y horas, sino de decir unas cuantas cosas. Sí. Bueno, pues todo eso, ese alcanzar eso que no encontrabas en el profesorado, o no lo sabías ver, pues lo tenías que alcanzar un poco por tu cuenta, a través de conversaciones con compañeros, con libros. Yo soy un amante de los libros. Yo en la Escuela de Bellas Artes de Madrid había una biblioteca y llegaba los libros hasta Picasso y Matisse. Había un libro de dibujos de Matisse y de dibujos de Picasso que yo lo sacaba y verdaderamente me deslumbraba todo eso. ¿Cómo alcanzas todo eso? Copiando los desnudos. Pues ahí está el misterio. Ahora, ¿cómo fue el salto ese? ¿Cómo fue el salto ese año? Vendí lo primero. Eso, bueno. Yo estaba haciendo un dibujo en el Casón. Yo estaba preparándome para ingresar en Bellas Artes. Y estaba dibujando una escultura griega de recuerdo, no sé cómo se llama la escultura, sé dónde estaba perfectamente. Es una escultura que está así, un hombre puesto así, como hacían siempre los griegos. Y noté que había un hombre y una mujer que se ponían detrás de mí y me miraban. O sea, allí era un museo que se podía visitar. Además de que estuvieran una serie de personas que estaban dibujando. Pero era un museo, se visitaba. Había unos visitantes que eran una gente mayor que se quedaron detrás de mí. La señora se adelantó y me dijo: ¿vendes esto? ¿Vendes este dibujo? Yo dije: claro, yo lo vendo, pero lo tengo que acabar. Y entonces me dijo: cuando lo acabes, nos lo llevas a Ritz. Y nos dio unos nombres. Entonces, en ese momento, en esos días, estaba mi tío en Madrid, estaba preparando unas oposiciones. Me acompañó a Ritz con el libro. Era un escritor inglés. Se llamaba Cecil Rhodes. Había obras suyas en los que no era a lo mejor muy bueno, pero era popular. Y nada, le entregué el dibujo, lo vio, le gustó y me dio 300 pesetas. No me preguntó cuánto era ni nada. Y me fui tan contento. Es mi primera venta. ¿Cuántos años tenías? Yo vendí enseguida. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 14 años. Hay fotografías en que estoy con el dibujo en la habitación del Ritz.
¿Y después cómo fue la cosa? Pues, cuando llegó junio, acabó el curso y se hacían los exámenes. En la clase de dibujo de estatuas. Pusieron el canon, dieron 20 días, crearon varios turnos porque teníamos que ingresar como 30 y estábamos como 300. Y yo estaba seguro que iba a ingresar. No estuve nada nervioso. Y hice el dibujo de estatua, ingresé a la primera. Me encanta. Muy bien. Y ya luego... Era muy religioso, tuve una fiebre religiosa muy violenta en esa época. ¿Y en qué desencadenó esa fiebre tan violenta? Yo pienso que el asomo a la sexualidad, un poco lo que es ¿cómo se llama? Esa edad entre el niño y el mayor. Adolescencia. ¿La adolescencia? La adolescencia. La efervescencia. La adolescencia, claro. Ahí asoma todo. Ahí asoma todo. Claro. Muy interesante, me estoy acordando de la escena del sol del membrillo, cuando ese, pues eso, el membrillo cae al suelo al final y aparece la primavera, nuevos membrillos, claro. Otra vez. Eso ya es una creación de Víctor. Eso es una creación de Víctor. Totalmente. A mí no me contó nada de todo eso. Pero bueno, está muy bien hecha. Está muy bien, claro. La vida sigue. Sí, eso es. Pero volviendo a tu, entonces terminas la carrera o ya yo empecé los estudios. Empecé en octubre, volví a Madrid y ya estaba en Bellas Artes. Y bueno, muy aleccionado por mi tío. Mi tío tenía el convencimiento de que en las escuelas de Bellas Artes se tendría la pureza, que te enseñaban trucos, te enseñaban unos métodos que podían malograr algo profundo de tu interior. Y me dijo cómo tenía que hacerlo. Y yo pues empecé en la clase de pintura a pintar como yo pintaba con mi tío. Dibujaba las cosas bastante y empezaba con un trozo, lo acababa, seguía con otro, seguía con otro, seguía con otro. Iba dejándolo todo acabado. No manchaba la totalidad y después me ponía a pintar. Entonces lo empecé así. Ya estaban empezando todos. Yo llegaba, porque estaba la vendimia, mi padre tuvo que acabar la vendimia en Tomelloso, y ya había empezado el curso, llevaban como 10 días. Estaban todos colocados, yo me coloqué el último de la fila de un bodegón. Había 3 bodegones en la clase de bodegones. Era la clase de bodegones. Se llamaba Preparatoria de Economía. Yo no sé si esto os interesa. Sí, claro, eso es emocionante. Nos encanta la historia. Llegó Soria Edo, era un profesor que demostró ser muy noble, pero era muy bronco de carácter. Daba miedo. A las chicas les daba miedo. A las chicas les daba miedo. ¿Y a los chicos? A mí no me daba miedo. Pero el caso es que me dijo, mire usted, porque me llamaban de usted, no se pinta así. Hay que manchar el cuadro en la totalidad y después empezar a trabajar un poco en toda la vida. Pues ese día estaba mi tío, me dijo, ¿qué te ha dicho Soria? ¿Qué he dicho? Pues me ha dicho esto. Dile que te deja acabar el cuadro y que cuando acabes el cuadro que te hable. Pues se lo solté al día siguiente. Me dijo, y yo dije, mire, déjame acabar el cuadro. Yo creí que lo mataba. Yo creí que te mataba. Se puso furioso. Pero me vio tan ignorante, tan pequeño, tan joven, que tampoco se ensañó. Era una cosa muy grave. Entonces, cuando se marchó, los alumnos, mis compañeros me dijeron, tiene razón, profesor, tiene que hacerlo así. Así es como hay que pintar. Todo a la vez. Entero. Eso fue el primer encuentro nazi. Sí, la primera cosa que tuve que rectificar. Yo no he tenido problemas en la escuela de Bellas Artes ninguno. Yo estuve encantado con el hecho de estar todo el día trabajando
dibujando, pintando, modelando. Para mí fue el cielo. Encontraba muchísima satisfacción y me parecía que era lo que tenía que hacer, trabajar. Porque en relación al trabajo iban surgiendo multitud de conversaciones y de cosas que me iban dando luz. Un día Paco López, yo le conocí muy pronto, Francisco López, sabía mucho más que yo, pues me dijo, hay un pintor en Italia que hace unos cuadros que tienen un misterio tan maravilloso. Era de Quirico, yo no tenía ni idea, claro, y nadie te hablaba de Quirico, pero Paco López me habló de Quirico. Fuimos a una librería y había un libro de Quirico. Pues así fue, nada estaba como ahora, que hablas de un pintor, coges el móvil y aparece ahí. Todo era un esfuerzo, pero para mí no era un esfuerzo, tenía sed de conocimiento. Yo me acercaba a cualquiera que me pudiera aceptar, que me podía decir algo revelador. Parte de mi vida. Y después ahí, ¿conociste a María en la escuela? Yo conocí a Mari, eran 5 años entonces. Cuando iniciaba el 5º curso, Mari, Isabel Quintanilla y otra chica, estaban las 3 siempre juntas, pues empezaban la carrera. O sea, hay 4 años de diferencia. O sea, coincidí un año. Un año. Sí, mi último año con el primer año de ellas. Y eran tan simpáticas, tan bonitas, también estaban todo el tiempo que podía, yo me acercaba a su clase para hablar con ellas. Bueno, muy bien. Claro. Surgió efecto. Qué bien que fue. Muy bien. Qué maravilloso. Y luego, cuando terminaste ya la carrera, o sea, ¿directamente te pusiste a pintar o empezaste por dando clase? Cuando acabé la carrera, no había un motivo para estar en Madrid. Yo sabía que tenía que estar en Madrid. Yo no podía hacer como mi tío, yo no quería acabar de profesor, yo quería ser pintor. Julio López quería ser pintor, Lucio Muñoz quería ser pintor. Todo ese grupo de personas con las que yo hice la vida en todos los primeros años, nuestro anhelo era pintar. Y vivir de la pintura si era posible. Y la enseñanza era como el último recurso. Si era necesario, se enseñaba, pero era el último recurso. Entonces estuve un año entero pintando en Tomelloso. Yo volví a mi pueblo 5 años después. Volví en las vacaciones, pero ya viví la primavera, el invierno, tiempos que hacía 5 años que no vivía, los viví continuamente en Tomelloso y me impresionó mucho Tomelloso. Me impresionó, me parecía un lugar mágico. Tienes cuadros maravillosos. Claro, sí. Y yo antes de acabar, en el año 53, yo tenía 17 años, ahora lo veo, encontré un poco, me acerqué mucho a lo que después iban a ser mi mundo. Hice un paisaje de Tomelloso al sol del verano, pinté a mis hermanos, pinté a mi hermana pequeña que tenía 1 año, hice unos cuadros con flores. Yo pienso, si es que ya casi está todo. Yo no lo sabía, pero eran temas que yo repetiría sin cansarme durante toda mi vida. Y ya en el año 55 yo estaba obsesionado con las parejas. Hice las primeras parejas de hombre. Ya cuando ya marché a Tomelloso, ya trabajaba con libertad, ya no tenía la obligación de cumplir pues unos mandatos que tuvieran relación con lo que era la escuela. Y yo ya empecé a hacer mi trabajo sin ningún conflicto. Yo, la verdad es que fue una época, la mejor época de mi vida como pintor en ese sentido. Yo estaba muy contento porque notaba que estaba haciendo algo que yo podía hacer.
Estarías encontrando tu camino, ¿no? Y después pensé, bueno, ¿cómo vuelvo a Madrid? Yo tenía 19 años, pues me voy voluntario al servicio militar. Entonces me hablaron de no sé, de algo, y presenté la solicitud, me la aceptaron y hice el servicio voluntario. Me quedé en Madrid. Era la única manera segura de quedarme en Madrid. Hice 2 años en el Ministerio del Aire. Y ya en el año, esto fue el año 56, pues empecé a salir con mal. Y ya, bueno, pues hasta ahora. Sí, es una vida maravillosa. Pasan muchas cosas, pero ya está todo muy construido. Sí. ¿Y cómo ves la sociedad ahora mismo actual? Pues yo la veo mejor que entonces. Entonces es verdad que en una sociedad gris, en una sociedad difícil, habría seguramente mucha censura. Yo no la noté nunca. Ni creo que en el mundo de la pintura yo no lo he vivido. Yo pienso que Paredes de Javier, Más en la literatura, yo creo que los escritores. y en el cine. Y en el cine. Sí, sí. En el mundo, yo creo que los pintores hemos hecho lo que hemos querido. Quizás a lo mejor porque tampoco se entendía en el lenguaje, no es lo mismo que el lenguaje a lo mejor que es más... Incluso el Estado promociona la pintura del paso en el extranjero para hacer ver que España sube para arriba y que está libre, que es libre. O sea, yo creo que apoya más lo moderno que lo que pudiéramos hacer nosotros. Pero nosotros hemos tenido otros apoyos. Yo he tenido muchísima suerte. En el año, unos meses antes de acabar la carrera, hicimos una exposición, Lucio, Muñoz, Julio López, su hermano Francisco y yo. En la Dirección General de Bellas Artes. Yo tengo un recuerdo de todo eso maravilloso. Cada uno fue con un grupo de cuadros y era como una exposición individual de cuadros. Pues gustó mucho, salía en la prensa, se le prestó atención, se hablaba de ella, pero no se vendía nada. Y estábamos clausurando la exposición muy contentos. Y llegó un grupo de gente así muy bien vestida y se dirige a mí alguien y me dice, ¿cuánto vale toda tu pintura? Todos los cuadros. Y ahí empieza todo. ¿Y qué fue ese año? ¿Fue alguien así espontáneo? No compró todo, pero ya empezó. Empezó esa gente, esas personas nos ayudaron muchísimo a Lucio y a mí. Nos compraron cosas y nos presentaron las personas que compraban. Sí. Entonces yo noté que se podía vivir de la pintura. Sí. Muy bien. Claro. Es muy difícil eso. Es muy difícil. Es muy difícil haciéndolo sin buscarlo casi. Y volviendo, y el tema de la sociedad actual, ¿por qué dices que está mejor entonces que antes? Pues porque hay más galerías, porque hay más ayudas, mira las cosas que pasan. Hay mucha diferencia. Muchos más pintores. Hay muchos más pintores y el mundo en algo ha empeorado. Hay más gente. El aire es peor. Puede haber falta de agua. Están amenazando cosas que a mí me parecen graves. A mí me parecen muy graves. Pues hablemos de esas cosas que te parecen graves. ¿Para qué? pero yo creo que es importante sensibilizarnos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la despoblación y el campo. Yo pienso que no tenemos buenos altos gobernantes. A lo mejor el alcalde es bueno, pero no son buenos los que de verdad tienen influencia. No es bueno el que gobierna en Estados Unidos, el que gobierna en China, el que gobierna en Rusia. No son buenos. No son buenos, están creando unas ciudades grandes y una forma de vida que a mí me parece muy bestia. En ese sentido, pues a mí me parece muy mal, un retroceso brutal. Lo que pasa es que, bueno, pues
están las ciencia médica, hay cosas que nos ayudan muchísimo. Yo estoy operado de 3 o 4 cosas que me podrían haber matado antes. Y la ciencia nos está salvando. Nos salva. Por eso vamos tranquilos. Haciendo tonterías. Vale, pero y en ese diálogo de arte y ciencia, hablábamos el otro día que de alguna manera que en el arte puede haber más, no sé si llamarlo intrusismo o más, que no es lo mismo que la ciencia, que es de verdad, ¿no? Que tiene que ser... Yo es que no quiero pensar mucho en eso. El arte, digamos, de un nivel muy alto, muy limpio, muy puro, que va a valer para siempre. Se ha hecho poco siempre. No es posible que salga tan poca gente. No es posible que en el siglo XVII no haya más que 4, si es imposible. ¿Qué ha pasado con los demás? O que no inician, que la vida no les ayuda, o que se pierden en las dificultades, se agotan, se malogran en las dificultades. Es fácil malograrse en las dificultades. Es fácil. Claro, tienes que tener un apoyo, tienes que tener una sociedad que te entienda, que te... ¿Y tú crees que la sociedad entiende el arte actual o hay una desconexión? Pues yo pienso que José María Mezquita ha hecho exposiciones que han gustado muchísimo, por ejemplo. ¿No es así? ¿Dónde está José María? Está dormido. Está dormido. Pero ha trabajado mucho estos días. No, claro. Esto pasó con el sol del mundo. No. Que se durmió todo el mundo. No. Que va. Se puede dormir a su casa. Ah, bueno. Quiero decir que hay un grupo. No puede haber un artista sin unas personas que le entiendan. Es imposible. Exacto, claro. ¿Y tú crees que le entiende la sociedad actual? Claro que sí, lo que pasa es que no sabe dónde están. ¿Y quién tiene que buscar? Yo pensaba que podían estar en Madrid antes que en Toledo. Y Picasso pues pensaba que estaba en París, yo qué sé, las personas con brío van buscando el sitio adecuado. Ahora da sensación de que los catalanes alimentan a sus artistas. Tapies no ha salido de Barcelona. Y en Sevilla hay gente buenísima pues, trabajando allí y les valoran, les ayudan sin... ¿Qué? ¿Y en el campo no crees que hay una posibilidad ahora, pues, por ejemplo, aquí en el Canal de Castilla, que veíamos areneras, espacios de inspiración, ¿no?, para los artistas que se podrían reutilizar para residencias artísticas? No lo creo. ¿No crees? A lo mejor una. Porque no es posible... No, es una cosa muy privada, muy individual. Y no son así las cosas. A lo mejor era así cuando existía el encargo. Le decían, tienes que pintar esto, tienes que mostrar estas cosas. Pero cuando te dan a elegir, llegas ahí o no llegas. O ni siquiera haces figuración, igual haces un lenguaje en donde no cabe la posibilidad de reflejar unas cosas reales. Desde hace ya desde hace un siglo, la pintura va muy lejos de todas esas oportunidades. Y cuando han querido unirse, se ha dado un mal arte. En Rusia, en el fascismo, en los fascismos, en México. Yo creo que no puede ser así. Tenemos que trabajar en libertad. De la libertad, si nace algo, nace la libertad. Yo creo totalmente en eso. Y esa libertad se conquistó en el siglo XIX. Y eso no puede volver atrás. Y si van al Canal de Castilla, pues muy bien, si no, pues que no vayan. Bueno, pero esta experiencia que has tenido aquí estos días... Pues está muy bien.
he visto a José María, porque estaba con Jorge y porque he visto a personas en el taller que a mí me gustaron. Me gustaron mucho, me parecían personas de mucho valor, muy interesantes, aunque no estuvieran contentas, aunque encontraran dificultades. Los caballetes eran horrorosos. Eso no podía ser. Sí. Claro. No podía ser. Bueno. Y bueno, pero... A mí me parece que el encuentro del tema es algo básico. ¿El encuentro, perdón? Del tema. Sí. De qué quieres hablar, de a qué te quieres referir. Eso me parece que es el kit de la cuestión. Si tienes eso, lo tienes todo. Todo no, más de la mitad. Entonces, bueno, pues lo que sea, a lo mejor no es lo que conviene. A lo mejor no es lo que conviene. Lo que conviene a algunas personas. Sí. ¿Cómo estás viviendo ahora esta etapa, ¿no? Porque además eres una persona que sigues muy en activo, que estás trabajando en varias obras. Es verdad, pero un poco como un gallo sin cabeza. Estoy trabajando. Hice una mujer hasta la mitad, se agradó mucho, para una ciudad, para un pueblo que se llama Coslada, y ahora tengo que hacer el hombre. Yo, mucho. He estado trabajando hace unos días con Jorge en una torre de un parque de bomberos. Yo lo voy a dejar ya porque ya estoy fuera de fecha, pero yo creo que Jorge lo va a seguir. ¿Es así? ¿Lo va a seguir? Bueno, pues yo creo que ahora podemos darle al público la palabra para que también pregunten. ¿Qué te parece, Antonio? Me parece bien, claro. A ver, vamos a ver qué malo por ahí veo un alto. Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Antonio, por tu generosidad en este taller. Mi pregunta es muy sencilla, no sé si tan fácil de contestar. ¿Qué es pintar la verdad? Madre mía. Es como si te dijera a ti qué hay después de la muerte. Joder, pues lo que quieras. No lo sé. No hay una receta, lo que no hay es una receta. Hay gente que llega a la verdad sin pretenderlo, a pesar de todo y aunque le maten. Y hay gente que no va a la verdad ni acaba. ¿En qué mundo? Y claro que sobrevive. ¿En qué reside? No sé. Pues yo pienso en la naturaleza y también en la voluntad de cada uno. En las dos cosas. Tiene que haber una naturaleza apropiada para esa situación. Y luego tiene que haber una voluntad, una determinación de ir en esa dirección. Las dos cosas. Muy bien. Yo pienso que sí. En el siglo XX, también antes supongo, pero en el siglo XX ha habido unos casos muy extremados y muy claros de lo que es hacer algo en la dificultad, hacerlo a pesar de todo. Gente que lo ha pasado fatal, gente que no ha tenido apoyos, gente que ha seguido y ha hecho un trabajo que nos ha enseñado, que ha tenido para nosotros mucho valor, que ha significado muchísimo. Pero no siempre existe la dificultad. Yo pienso que teníamos que tener, quiero decir, que la búsqueda de la verdad o el ejercicio de la verdad puede ser castigado o puede ser premiado. Entonces, yo creo que no hay que pensarlo mucho. Hay que ir hacia ahí. En el mundo del arte, a lo mejor en otros mundos no, pero en el mundo del arte y en el mundo de la ciencia, yo pienso que hay que ir hacia la verdad. Un poco pase lo que pase en principio. Si te van a matar, pues ya lo piensas un poco.
porque los casos de arte que admiramos casi siempre han tenido respuesta en la sociedad. Casi siempre. Muchas gracias, Antonio. ¿Por aquí? ¿Tiene que poner por aquí? Bueno, a ver. ¿Sí? No se escucha, pero bueno. Bueno, dos cosas. ¿Qué le gustaría pintar ahora a Antonio López? Sí. ¿Y por qué te gustaría que te recordaran? Tampoco tienes 15 años. Yo lo segundo ni lo pienso. Queda completamente fuera. Completamente fuera. Sí. Y lo otro que me gustaría pintar, a ver, alguna cosa que no voy a decir. No, porque luego imagínate que no lo pintas. No pasa nada, no se puede decir todo. Antonio, usted dice que lo difícil de esto es encontrar aquello que queremos decir, ¿no? Aquello que... ¿Qué queremos decir con nuestra pintura? ¿Cuándo encontró usted eso que quiso decir y qué es lo que quiere decir con su pintura? Pues yo pienso que sí, que efectivamente, que encontrar tu patria es algo no solamente protector, es que es algo que tiene que haber de alguna manera natural y que es la salvación. Si tienes esa tarea, que es la que te corresponde, ya está hecho todo. Y ya que quiero decir de la pintura, yo noto que la pintura que yo he hecho, la que ha hecho Mari, la que ha hecho Francisco López, la que ha hecho en general la gente que yo he conocido, Carmen Lafont, es una pintura que está muy apoyada en la hermosura de las cosas. El arte del siglo XX y quizá parte del siglo XIX está muy apoyado en la parte oscura del universo, de la vida del hombre, está por todas partes. Si quieres, te rodea y te ahoga y te asfixia. Pero nosotros, mi tío, yo le veía quejarse, le veía sufrir muchísimo, un hombre soltero. Quería estar con alguien que quisiera, quería que le quisieran, pero no encontró la forma de llegar ahí. Pero su pintura está por encima de sus penas. Está por encima. Eso es una cosa que a mí me parece maravillosa. Y nosotros, sin pretenderlo, él tampoco lo pretendió, en general la pintura de mármol, la escultura y el dibujo de trapo, y un poco de todos nosotros, hablamos de lo noble de la vida. Yo menos, pero ellos más. Pero el conjunto es así. Cuando se hizo la exposición en el Thyssen de todos nosotros, aquello era... La vida era más dura y era más sucia que todo lo que había allí. Pero no son cosas que busques como el que tiene un programa y dice voy a hablar ahora del bien, de la santidad, de que la luz es maravillosa, de que la humanidad es fantástica, de que nos queremos todos mucho y nada de eso. No. Es que hay personas que no pueden hablar, que tienen que manifestar su experiencia de la vida a partir de lo positivo. Y personas como Bacon, gente fantástica, que te hablan un poco del horror, mucho cine, mucha novela, mucha poesía, mucha pintura, hablan muy bien y es algo que es muy impresionante, porque vivimos en ese mundo. Nosotros nos hemos quedado sin dioses. Los partidos políticos casi se puede decir que han desaparecido. La credibilidad que tenían hace 50 años la han dejado de tener. Nos hemos quedado solos. El mundo se está oscureciendo. Pasan amenazas, vienen amenazas. Se hablan en los periódicos o no se hablan, pero las sentimos así. Hay gente que habla sobre todo de eso. Juan Genovés hablaba del terror.
Él pensaba que el artista tiene que hablar de los términos. Pues nosotros no hemos hablado. Bueno, allí, por favor, Miguel Ángel Romero. Yo creo que puedo quedar quieta, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Quería hacerte una pregunta, y es que hay algo que es poco común en los artistas de hoy en día y cada vez veo que se van perdiendo más, que es el tema de navegar entre distintos medios. En tu caso, me llamó la atención la escultura, porque todo el mundo habla de tu pintura, pero no mucha gente habla de la escultura. Y quería preguntarte, es que es algo poco común, pero navegar entre la escultura y la pintura es sencillo, son dos lenguajes muy distintos. ¿Cómo lo has vivido tú y cómo crees que puede seguir evolucionando en el presente? Es como un escritor que escribe poesía. Si un escritor, además, hace un número circense, a mí eso me resultaría extraño. Pero pasar de la pintura a la escultura, pasando por el dibujo, es un universo completo. Yo pienso que los verdaderos pintores, pienso yo eso, yo lo he pensado a veces, los verdaderos pintores, mi tío, por ejemplo, no necesitaba hacer escultura, porque con la pintura lo contaba todo. No había nada, ni exterior ni interior, que no lo expresara pintando. Yo, en la pintura, hay algo que se queda afuera que yo no puedo decirlo, que es la concreción de la forma, la intensidad, estudiar a la persona completa, desde la nariz al cogote, todo eso a mí me turba. Si yo hiciera escultura, pensaría que estaba haciendo la mitad de lo que yo siento ante la vida. Entonces Picasso hace escultura, porque en el fondo no es un pintor completo. Yo pienso que la gente completa, los pintores completos que yo he conocido, Velázquez, Mario, no necesitan hacer la escultura, porque la escultura lo completa, lo abarcan absolutamente todo, Vermeer, Deleuze. Pero Leonardo, cuando hace escultura, cuando hace la Gioconda, en realidad es una escultura. Puede hacer escultura Leonardo y también puede pintar Miguel Ángel. Yo pienso que los italianos, la pintura y la escultura van unidas en eso. Y en el arte español hay un grupo de personas, en mi caso, Eduardo Chillida, eso no lo ha puesto nunca. Él pinta y hace una pintura como un señor primitivo, una pintura figurativa, delicada, de paisajes, de cosas de la familia. Alguna vez se conocerá. Sin embargo, Teiza no ha hecho nunca pinturas. Nadie te obliga a hacer las dos cosas ni una sola cosa. Es una decisión y una voluntad de cada uno. Pero si hay hecho gente que Fidias, el gran escultor griego, empezó pintando y acabó haciendo escultura. A lo mejor ya quizá un poco manidas porque está incidiendo en la actualidad. Asistí hace poquito a unas jornadas en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid sobre la comunicación en el arte y las posibilidades que tenemos ahora con las nuevas tecnologías de poder acercarnos a más población, a población joven a través de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues lo que quería saber era qué opinas de los beneficios y los perjuicios que puede tener las nuevas tecnologías, la comunicación, y por otro lado, la incidencia que nos está tocando de lleno con la inteligencia artificial. A lo largo de toda la historia del arte siempre ha habido puntos de inflexión o evolución para poder cambiar los estilos en la pintura, escultura, arquitectura, y pienso que puede marcar, o no lo sé, lo dejo ahí encima de la mesa. Yo pienso que los avances del hombre son peligrosos, ha avanzado desde sus comienzos. Empezó en unas cuevas viviendo, después se hizo su casa, después se inventó el carro, después se inventó la rueda, después no sé qué, después no sé cuánto. Ha ido hasta nuestro...
se inventó la luz eléctrica, se inventó, yo qué sé la cantidad de cosas. Lleva inventando toda su historia. El hombre ha querido saber y ha querido mejorar su vida. Y en esa voluntad ha ido descubriendo cosas, porque tiene inteligencia. Hay un grupo de hombres muy inteligentes y luego hay un grupo de hombres que son unos bestias y emplean mal esos conocimientos. Vas a quitar, porque existe la silla eléctrica, vas a quitar la electricidad. Es decir, bueno, no debes eliminar la electricidad, porque existe la bomba atómica, es imposible. Yo pienso que ahí es la lucha del bien y del mal. El conocimiento es bueno, yo creo que no hay que tenerle nunca. Ahora, cómo se use, cómo todo eso pasa en nuestra vida, eso puede ser temible. El hombre cada vez tiene más fuerza sobre la naturaleza, puede estropearlo todo. Ahora mismo podía acabar con la Tierra, el hombre. 2 o 3 locos se lían y acaba con la vida del hombre, acaba con la vida de la Tierra, con la vida del planeta. Acaba. Eso nunca había pasado. Todos esos descubrimientos tan peligrosos no se han hecho para acabar con la Tierra, se han hecho para mejorar nuestra vida. Si luego después se emplea el mal, ¿tú qué vas a hacer? Si yo fuera responsable, yo no pondría coto a las sucesivas tecnologías, avances. La internet, pues muy bien. Que hay unos vaciados, unos escaneos para hacer una figura y ya no tienes que estar manualmente haciendo una foto, pues muy bien que sea. Que coges una fotografía y la corrigilas y la pintas y ya no necesitas tener el modelo ahí, pues muy bien. Muy bien. Pues muy bien. ¿Qué vas a decir? ¿Que no? Pues no se puede decir que no. ¿Que no vamos a la mierda? Pues no vamos a la mierda. No hay que tener miedo. Esa es la frase. No puedes frenar las cosas. Yo no lo haría nunca. Habría que conducirlo a lo mejor. Yo no lo haría nunca. Ahora hay que decir, se están haciendo las cosas mal. Pues sí, se están haciendo las cosas mal. Porque hay una gente muy ignorante, con mucho poder. ¿Qué haces con esa gente? ¿Qué haces? ¿Tú qué harías? Si les ha votado el pueblo, muchas veces. Les ha. Más, pero que no. Pero se lo está mordiendo la lengua. Exacto, creo que te estás mordiendo la lengua. No te muerdas la lengua, no, ¿Por qué? no te muerdas la Pero lengua. estoy contando, ¿qué quieres que te cuente? Todo lo que quieras, todo lo que quieras. Estamos hablando aquí un poco de todo. Sí, un poquito de todo. No, eso a mí hay gente que duda y que piensa que hay que poner coto a todas esas cosas. Yo no le pondría ningún coto. La gente inteligente, yo pienso que va a manejar todo eso bien. Lo que pasa es que la gente, el vecino de al lado, puede meter la pata y va a influir en la vida de la persona inteligente y inocente. Pero aquí estamos todos juntos. El alcalde, David. Casi es compartir un poco de reflexión, ¿no? Cuando entré por primera vez en la fábrica de harinas en esta semana, el lunes, y vi al maestro, lo primero que estaba haciendo era decir a un grupo de 3 pintores: profundizad en el alma de las cosas. Ese mismo día, en la comida, yo le preguntaba que qué impresión pues, le había merecido la dársena del canal de Castilla, ¿no? Y él me decía, hablo en tercera persona porque casi más que al maestro me quiero dirigir al público, ¿no? Él me decía algo que me marcó, francamente, que los edificios que configuraban la dársena se hicieron cumpliendo una función y que era verdad
eran reales y que en sí mismo ahí estaba la belleza. Y la belleza no solamente cuando se construyó, sino que el tiempo hace que esa belleza sea mayor, ¿no? La veamos nosotros. La veamos nosotros. Sí. En ese sentido, Antonio reflexionaba si al hilo de las preguntas que estaban surgiendo, de cómo está yendo la conversación, si en la esencia de las cosas están muchas veces las respuestas y si el hombre sale del campo, se alimenta del campo y a lo mejor los derroteros a veces nos están llevando por otras circunstancias que a veces no nos hacen mejores, ¿no? Como está quedando patente también. Pues igual la respuesta también está en que quizás el campo tiene algo que decir en ese sentido en el futuro y que caben los proyectos ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí en este Agua, Arte y Vida, pues las primeras manos que intervenían eran las de un premio nacional de música, como Diego Fernández Madaleno, que vive aquí y da conciertos por todo el mundo, ¿no? Y demuestra que cada día pues, se puede. O aquí hay otras manos que han hecho unas manos en el parque que se llama la escultura Esperanza, ¿no? Y que es muy elocuente y que de un árbol muerto le vuelve a dar vida, ¿no? Y es una mano que agarra la mano en medio de la pandemia del COVID y es una mano que agarra la vida, ¿no? Bueno, quizás está ahí, ¿no? Quizás está ahí parte de la esperanza, parte del futuro que nos puede hacer mejores. Antonio, ¿qué piensas? Pues pienso que cuando estás en Madrid, yo creo que allí no se piensa nada en nosotros. Pues hay que pensar. Nada. Cualquier cosa es más importante que nosotros. Que dice vosotros, dice Sí, sí, dice desgraciadamente. lo que no es los problemitas de por ahí. Y es el poder, son los que podían solucionar las cosas, los que podían enmendar injusticias enormes que se están cometiendo. No sé. Sí, efectivamente, tienes Claro, toda la razón. claro. Sí, porque las grandes ciudades cada vez van absorbiendo Mira, la población. yo tengo unos amigos, una persona que conozco, que tiene una viña maravillosa. Íbamos Isidro y yo allí a coger uvas a una viña porque me gustaban mucho las uvas de allí, de su viña. Y nos contaba el año pasado que estuvimos que no encontraba gente para vendimiar. No encontraba gente para vendimiar allí. Estaban en el paro y no querían vendimiar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién arregla todo eso? A ver, ¿cómo se arregla? Tú eres alcalde, tú estás más cerca de todo eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Habla con Pedro Sánchez, habla con alguien. A ver cómo se puede arreglar eso, porque eso es lo más grave de todo. Lo más grave de todo es cómo se está abandonando a la gente que nos está alimentando. Mucho más importante que nosotros, lo que estamos pintando, infinitamente más. Antonio, ¿en qué va de películas la cosa? Hay una muy interesante que es en El nombre de la rosa, ¿no? El nombre de la rosa. Y cuando Sí. Igual iría a hacer una reflexión y dice algo así como: si tuviera respuestas para todos, estaría dando clases en la Universidad de Harvard, ¿no? Estaría dando clases de teología. No lo sé, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Y al final la cuestión del déficit de recursos humanos para algunos trabajos sucede en el campo y son trabajos que tampoco se quieren hacer en la sociedad de hoy. Había que pagarles más y menos a otras. Sin duda. Dignificar la profesión del campo. Había que Es una cuestión también compensarles porque están en un lugar difícil. Había que compensarles. Eso es lo más importante que había que resolver. Lo más importante, antes que ninguna cosa. Antes que Nadal deje o no deje de no sé cuántas que no sé qué. Todo eso, lo importante era eso. Era el gran problema ahora mismo. A lo mejor no de España, del mundo es eso. Pues eso, nos quedamos mucho con el titular y ya no quiero monopolizar la conversación, me gustaría que terminara más. Nos quedamos mucho con ese titular que nos has dejado el otro día en una de las entrevistas, ¿no?
que el campo merece ahora mismo mucha ayuda. Por nosotros también. Bueno, nosotros habéis ayudado aquí, los artistas, habéis ayudado también a... Sí, eso no es nada. Ya. Eso. Bueno, es un granito de arena. Es un adorno, es un adorno. Es un adorno encima del error. Qué bonito lo del error, encima del error. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer lo nuestro también, ¿no? Nosotros tampoco vamos a hacer daño. Aquí tenemos otra pregunta, por favor. Otra de nuestras artistas. Yo, cambiando un poco de tema, y quería preguntarte algo más personal a ti, como persona que ha vivido mucho más que yo, por ejemplo, y que la mayoría de artistas que, bueno, no la mayoría, pero muchos artistas que estábamos con vosotros en este taller, ¿qué virtud o qué cualidad crees que es más importante a la hora de enfrentarse primero al mundo artístico, pero también a la vida para un joven? Un poco difícil la pregunta. Yo pienso, bueno, claro, uno es tener talento y otro es ser valiente. Si eres valiente y no tienes talento, pues es que te van a llevar, vas a acabar haciendo lo que no debes. Y si es al revés, es tener talento lo primero. Es que eso es lo primero. Nunca se habla de tener talento, y es que es lo primero. Por muchos libros que veas, por muchas becas Erasmus que te den, por mucho que vayas a ver no sé quién, no sé cuántos, muchas mesas redondas, mucho no sé qué. Si no tienes talento, no entra. Primero tener talento, pero a ver cómo se sabe eso. Entonces es una actividad de riesgo lo nuestro. Es una actividad de riesgo. Hay que apostar, hay que entrar ahí con ilusión y pensando que tú puedes hacer algo, porque lo sientes dentro de ti. Primero que te guste y te entusiasme. Y luego después ser valiente, no conformarte con cualquier cosa. Pero ¿qué otras cosas se puede decir? Bueno, has dicho mucho. A una persona con un talento natural impresionante, que fue mi tío. Mi tío hizo unos cuadros antes de ir a Madrid a estudiar pintura. Allí en Tomelloso de los años 20, y dices, ¿cómo es posible? Que si no veía nada, casi nada prácticamente. Unas pinturas, un arte tan fantástico como el que podía hacer Dalí en Cataluña sabiéndolo todo. Son de la misma generación. Pues ver los cuadros de uno, de Dalí y de mi tío, de esa época, de los años 20, y coinciden del todo. Uno con el talento y el otro con el talento y la información. El talento nada más, en un sitio donde no te van a putear ni te van a estropear, como es un pueblo apartado de todas esas cosas, este hombre puro hizo algo maravilloso. Hay un pintor que os recomiendo que veáis, que es un pintor que surgió, habrá muchos, pero es lo que yo conozco. Se llama Hermenegildo Bustos, es un pintor mexicano, autodidacta totalmente. Trabajaba en un pueblito de México de finales del siglo XIX que se llamaba Purísima del Rincón. Era una persona que trabajaba para el ayuntamiento, no sé qué cosas, que hacía muchas cosas. Hizo unos cuadros preciosísimos. Nada más que a partir de la gracia y de su sabiduría, a partir de la observación y de su propia cosecha. Ese arte no se valora lo suficiente porque ha ido ocupando todo el sitio el arte culto, el arte de París. Pero hay un arte que nace nada más que emana de la persona, que es posible, como ciertas canciones populares, ciertas arquitecturas populares. ¿Quién ha hecho la arquitectura de ese sitio donde hemos estado trabajando? El de la minera. Sí. Concretamente la minera. Mi pueblo de Tomelloso era un lugar precioso como arquitectura. No había arquitectos. Ahora que hay arquitectos lo han estropeado.
Pero claro, no hay que hacerles nada a los arquitectos, hay que ayudarlos. Pero claro, existen otros. Pero esto a veces es culpa a veces de las personas intermediarias que ponen en sectores de la administración. Y lo dice, yo estoy a favor. De pasarlo por favor el Los que se sienten superdotados, dictatoriales en las administraciones. Espera un momentín, por favor, para... Es que no se le... Yo pienso que a lo mejor estamos ya... ¿Por qué no dejar? No, porque... No, porque yo hasta que el público... Es que la gente se duerme, que no puede ser. Seguimos otro día. No, pero yo creo que vamos a esperar aquí a la última pregunta. Si no hay ninguna, ya lo levantamos. Pero si nos lo permites, Antonio, tenemos que aprovechar... No vamos a hablar nada, No, pero sí que la reflexión también es muy importante para incitar luego a la acción. Yo creo que... El arte, en la ciencia se puede haber unas normas en donde lo principal es la cultura, el saber lo que hay para tú sumar un poquito más. El arte es algo imprevisible. El arte fue creciendo desde los griegos, desde los egipcios, y ahora, a estas alturas, resulta que una cultura negra hecha por una persona de 5 kilos, sin saber casi nada, a lo mejor es más emocionante que Matisse. Yo he visto una exposición en donde estaban los grandes del siglo XX, los grandes, y estaba salteada con esculturas africanas fantásticas, y se quedaba el otro hecho una cursiada. Pero claro, lo veía yo, lo pienso yo, otros no. Yo creo mucho en el talento y creo mucho en lo que puede hacer cada persona individualmente. Pero hay que tener valentía y resistencia. Y libertad. La libertad es la que tú quieras tener. Yo aquí puedo coger y hacer lo que me dé la gana. Pero a ver qué va a pasar después. Alex, tú tienes que empezar a hacer lo que tienes que hacer y a ver qué pasa. Es que si no, no tiene gracia. Muy bien. Hola y gracias por la pregunta. Yo le quería preguntar, disculpa, aquí en este albergue estamos un montón de gente joven y ¿cuál es el gran consejo que nos daría a nosotros ahora que queremos empezar en este mundillo? Pues el que me doy a mí mismo, tener fuerza y amar las cosas buenas. El arte es una cosa que es maravillosa si es buena. El pan, si no es muy bueno, te alimenta también. O la casa, si no es muy buena, pues te alberga de la lluvia. Pero el arte, si es malo, corrompe. Es perjudicial, es espantoso, es un veneno horrible. Es un tóxico terrorífico. Si es bueno, sin embargo, es un bálsamo, es algo que nos ayuda a vivir. Bueno, pues, a ver, depende de nosotros todo. Yo ahora vuelvo a Madrid a trabajar. Yo puedo hacerlo regular, bien o mal. Yo sé lo que es hacerlo bien. Yo creo que cada uno debe de saberlo en su interior, debe presentirlo. Hay que acostumbrarse a leerte tú, cómo es tu estómago, cómo es tu hígado, cómo es tu digestión. Todo eso tienes que irte aprendiendo tú. Porque nadie te lo puede decir. ¿Cómo te lo va a decir alguien? ¿Quién te lo va a decir? Pues escuchas las cosas, los lugares comunes de siempre, si no tienen ningún valor. Todo depende de nosotros. Entonces tomar la actitud ventajista es que, bueno, es muy fácil. Es muy fácil y tiene muchos beneficios. En el arte no debe ser así. Que hay una recompensa para la obra bien hecha, para la obra buena, para la obra útil y válida. Hay una recompensa, hay que pensar en eso. Primero la que tú tienes y después la que puede surgir al respecto. El arte no es necesario más que cuando es bueno, si no, es una mierda.
Vale, bueno, pues sí, que ya llevamos. Vamos con volver a Madrid. Ay, es verdad, que no se quedan aquí. No se va por ahí de noche, no puede ser. Claro, claro. Bueno, pues un aplauso otra vez.